La mañana en la subasta de perros era pesada. El aire parecía cargado de polvo y desprecio, como si cada clavo oxidado de esas vallas presenciara, en silencio, historias que nadie quería escuchar. El cobertizo era improvisado, con gradas de madera mal clavadas, un micrófono chirriante y un público que oscilaba entre la curiosidad y la crueldad. Allí, para muchos, no se negociaban vidas, sino mercancías baratas que podrían servir de guardia o espectáculo. En el centro del recinto, arrastrado con una cuerda gruesa, apareció un pastor alemán flaco, con las costillas marcadas bajo la piel. El hocico mostraba cicatrices antiguas, mal curadas, y la mirada parecía portar no solo dolor, sino también juicio. No ladraba, no imploraba, no hacía gracias, simplemente miraba al vacío, como si ya hubiera entendido que, para esas personas, él no era más que una carga que respiraba. El subastador intentó animar a la platea, golpeando el martillo en el desgastado púlpito. Aquí hay uno más, fuerte, obediente. La voz era cansada, sin convicción. ¿Quién da la primera puja? El silencio llegó rápido, roto solo por algunas risas dispersas. Una voz al fondo disparó. «Ese es inútil. No sirve ni para cazar ratas». Otra carcajada resonó, y el perro encogió los hombros, sin reaccionar. Para el público, aquel animal no era más que peso muerto. Con cada segundo que pasaba sin pujas, la atmósfera se volvía más tensa y el subastador parecía a punto de rendirse. Fue entonces que un hombre, en silencio, levantó la mano desde el fondo de la tribuna. Era alto, con el rostro curtido por el sol y la barba mal afeitada. Su mirada no estaba fija en el subastador, sino en el perro que estaba atrapado. El animal, al verlo, no retrocedió, solo siguió sus pasos con los ojos, atento, desconfiado. Cuando la cuerda fue entregada en sus manos, el hombre no tiró con violencia. Por el contrario, se agachó lentamente, quedando a la altura de los ojos del perro. Extendió la mano, sin prisa, sin decir nada. La respiración del animal era tensa, y por un momento pareció que iba a morder o a huir, pero no hizo nada de eso. Solo se quedó quieto, analizando a aquel extraño que no se reía, no gritaba, no lo trataba como basura. Y entonces, en un gesto pequeño pero cargado de significado, el perro dejó que la punta del hocico tocara la mano del hombre. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para crear una conexión invisible. El público no percibió nada de eso. Para ellos era solo un hombre excéntrico llevándose a casa un perro sin valor. Pero en ese instante, algo mucho mayor había comenzado. La historia de dos supervivientes que aún no sabían cuánto se necesitaban el uno al otro. Mientras el hombre caminaba fuera de la subasta con el perro a su lado, las miradas de desprecio aún lo seguían, pero a él no le importaba. No estaba allí para demostrar nada a nadie, y, en el fondo, el silencio del animal parecía alinearse con su propio silencio. Era como si los dos, sin intercambiar palabras, reconocieran en el otro la misma marca invisible, el dolor de llevar cicatrices que el mundo no entiende. Y aquel día, cuando todos llamaron al perro inútil, solo un hombre silencioso vio lo contrario. La carretera que salía de la ciudad era larga, polvorienta y solitaria. La vieja camioneta del hombre avanzaba despacio, con el motor refunfuñando en cada subida. En el asiento del pasajero, el perro permanecía quieto, encogido, como si todavía no creyera lo que estaba sucediendo. La correa improvisada reposaba holgada en su cuello, y sus ojos barrían el horizonte, atentos, como si esperaran que en cualquier momento alguien viniera a arrancarlo de allí. El hombre no hablaba. No había palabras de consuelo, ni promesas de futuro, solo la presencia silenciosa, firme, que transmitía algo más profundo que cualquier frase ensayada. La carretera parecía hacerse eco de ese silencio, y, a cada kilómetro, el perro se relajaba un poco más, como si comenzara a entender que, al menos por ahora, no estaba en peligro. Cuando la camioneta finalmente se detuvo frente a una cabaña de madera rodeada de campos abiertos, el sol ya se ponía en el horizonte. El paisaje era sencillo: un viejo granero, un porche con 2 sillas y una cerca de alambre de púas que apenas se mantenía en pie. Nada allí era lujoso, pero había un aire de hogar, un lugar donde el tiempo pasaba despacio. El hombre bajó primero, abrió la puerta del pasajero y esperó.
El perro dudó. Las patas estaban firmes en el asiento, los músculos tensos, como si todavía no creyera que podía salir sin ser golpeado. Fue solo cuando el hombre se alejó unos pasos, dándole la espalda, que el animal finalmente saltó, tocando el suelo con cautela. Esa noche, bajo la luz de una linterna en el porche, el hombre le quitó la correa al perro. No lo soltó, solo la aflojó. Mientras examinaba el cuello del animal, notó que un pequeño pedazo de metal gastado estaba incrustado en la vieja correa de cuero que le habían puesto en la subasta. Al limpiarlo, era posible distinguir parte de una inscripción: Wilcox Ranch. El nombre sonaba distante pero tenía peso. El hombre frunció el ceño, guardó el trozo de metal en el bolsillo y no comentó nada. Solo observó a Rook, como empezaría a llamarlo, que parecía ajeno a su propio pasado, viviendo el presente como podía. Pero ese nombre ya no salió de su cabeza. Wilcox Ranch no era solo un rancho cualquiera. Él ya había oído historias de criadores que usaban métodos brutales para entrenar perros de combate, de vallas altas que escondían más de lo que protegían. Y si Rook había venido de allí, significaba que las cicatrices en su cuerpo eran solo la superficie de algo mucho más sombrío. Esa noche, sentado en el porche, el hombre encendió otro cigarrillo y se quedó mirando el campo oscuro. Rook estaba acostado a su lado, respirando pesadamente en el sueño, y él sabía, con la misma certeza de quien conoce su propio destino, que aquella historia aún no había terminado. Porque cuando alguien llama a un perro inútil, está tratando de borrar todo lo que ya sobrevivió. Y Rook, con cada marca en el cuerpo, era la prueba viviente de que la supervivencia tiene voz. El hombre respiró hondo. El silencio de la noche era profundo, pero dentro de él comenzaba a formarse algo nuevo, una determinación silenciosa, una promesa no dicha. No había rescatado a Rook solo para darle un hogar. Sin darse cuenta, había asumido una misión, y sabía que tarde o temprano tendría que volver sus pasos hacia el pasado sombrío que ese nombre, Wilcox Ranch, le había susurrado. Los días pasaron despacio, pero la paz nunca es eterna cuando el pasado se niega a morir. Elijah, como algunos pocos lo llamaban, lo sabía mejor que nadie. Por eso, cuando encontró la inscripción Wilcox Ranch en aquel trozo de metal oxidado pegado al viejo collar de Rook, algo dentro de él despertó. No era solo curiosidad, era una herida antigua, una sensación que él conocía, la de que la injusticia, cuando no se enfrenta, crece como un veneno silencioso. Rook, por otro lado, parecía vivir dos vidas. A la luz del día, exploraba los campos, corría entre los árboles, se tumbaba al sol como cualquier perro que por fin descubre la libertad. Pero por la noche, el fantasma volvía. Bastaba un trueno, el crujido de la madera en el granero, o el eco lejano de un arma para que se transformara. Gruñía a las sombras, temblaba, miraba a su alrededor como si esperara el próximo golpe. Elijah observaba todo. Cada reacción del perro era como una ventana abierta a un pasado que él mismo no quería revivir, pero que sabía que tendría que afrontar. Fue en una mañana nublada que Elijah decidió buscar respuestas. Cogió la camioneta y, con Rook en el asiento del pasajero, condujo hasta el pueblo vecino. En el bar local, donde las conversaciones siempre giraban en torno a rumores, tierra y deudas, comenzó a escuchar. No hacía preguntas directas. Simplemente se sentaba en un rincón, bebía despacio y dejaba que los demás hablaran. Y hablaron. ¿Viste?, decía uno de los hombres en la mesa de al lado. Parece que el viejo Wilcox. Elijah levantó la oreja, discretamente. Wilcox, el rancho. Las historias que siguieron eran vagas, llenas de miedo y sospechas, pero todas apuntaban a lo mismo. El Wilcox Ranch era la fachada de un programa de entrenamiento canino cruel, involucrando apuestas ilegales y tráfico. En la mesa de al lado, Dwyer, el veterinario del pueblo, que siempre parecía saber más de lo que decía, se acercó a Elijah, notando su interés. «Están buscando algo», dijo Dwyer con la voz baja. «Algo que escapó del rancho. Llevan meses». Elijah lo miró fijamente. «¿Qué buscan?» «Perros», respondió Dwyer, bajando la voz aún más. «Perros especiales. Entrenamiento cruel, choques, hambre, hasta peleas escondidas. Pero nunca atrapamos nada. Siempre están un paso por delante».
Elijah cerró el puño conteniendo la rabia. «Yo tengo uno de esos perros», dijo, «y él lleva cicatrices que confirman cada palabra tuya». Dwyer lo encaró con seriedad. «Entonces tienes un problema, Elijah, porque si lo descubren, no se detendrán hasta recuperar lo que consideran de ellos». En ese instante quedó claro. El rescate de Rook no era solo un gesto de compasión, era una declaración de guerra. De vuelta en el campo, Elijah comenzó a entrenar a Rook no con gritos o dolor, sino con paciencia y respeto. El perro, que antes se encogía ante cada movimiento brusco, comenzó a responder de otra manera. Corría cuando lo llamaban, se sentaba solo con una mirada, seguía comandos simples no por miedo sino por confianza, y cada día el vínculo crecía. Rook ya no era el perro inútil de la subasta, era vigilante, protector, inteligente. Más que eso, era un compañero. Pero Elijah sabía que, en cualquier momento, el pasado volvería a llamar a su puerta, y cuando eso sucediera, él no tenía intención de retroceder. En el porche, mirando el horizonte rojizo del atardecer, Elijah pasó la mano sobre la cabeza de Rook y murmuró: «No te van a llevar de vuelta, no mientras yo respire». Rook levantó las orejas, apoyó el hocico en su mano y se quedó allí, en silencio. Y en ese pacto silencioso, el hombre y el perro se prepararon para lo inevitable. La calma no dura para siempre. Elijah lo sabía, y Rook también. Había una tensión en el aire, una sensación de que cada día vivido en silencio era solo la preparación para un ruido mayor. Y el ruido llegó, en una noche sin luna, cuando el crujido distante de neumáticos en la carretera de tierra hizo que Rook levantara la cabeza de repente, gruñendo bajo. El faro de 2 vehículos cortó la oscuridad, iluminando el campo con haces agresivos. Elijah ya estaba de pie, con la escopeta en las manos, cuando la camioneta negra se detuvo frente a la cerca. 4 hombres saltaron de ella, seguidos de otro coche, más grande, de donde salió una figura que Elijah no había visto antes, pero que Rook reconoció de inmediato. El perro estalló en ladridos furiosos, tirando de la correa como si quisiera atravesar toda la noche solo para alcanzar a aquel hombre. Sus ojos no estaban llenos de miedo sino de odio, y cada músculo de su cuerpo gritaba venganza. El hombre, de traje oscuro y sonrisa fría, caminó despacio, como quien tiene la certeza del control. «Ha pasado tiempo, Rook», dijo, la voz cargada de ironía. «Veo que todavía te acuerdas de mí». Elijah entendió. No necesitaba explicaciones. Aquel era el responsable, Everett Rohr, el hombre que comandaba las sombras detrás del Wilcox Ranch. «Este perro es mío», continuó Rohr. «Y tú, extraño, cometiste un error al meterte donde no debías. Entrégalo, y quizás te deje vivir». Elijah mantuvo la mirada firme, sin retroceder. El silencio que siguió fue la única respuesta. Rohr sonrió con frialdad, ordenando a sus hombres que avanzaran. El enfrentamiento fue rápido, pero feroz. Rook atacó al primer hombre con una precisión y fuerza que solo el entrenamiento brutal y la rabia podían proporcionar. Elijah se movía con la experiencia de alguien que había enfrentado el peligro antes, protegiendo a Rook mientras repelía a los agresores. Era la lucha de 2 supervivientes contra el pasado que intentaba reclamarlos. Finalmente, con un golpe bien colocado, Elijah derribó a Everett Rohr. El hombre del traje oscuro yacía en el barro, con la sonrisa helada desmoronándose en una expresión de incredulidad. «Tú no eres su dueño», dijo Elijah, la voz firme, apuntando con la escopeta. Los demás secuaces huyeron. Elijah no los persiguió. Él y Rook permanecieron en silencio, el tipo de silencio que no pesa, sino que acoge. Poco a poco, la noticia del enfrentamiento se extendió por la región. Algunos se reían, diciendo que Elijah estaba loco por enfrentarse a gente como Rohr. Otros, sin embargo, comenzaron a inspirarse, y en poco tiempo surgieron personas trayendo perros abandonados, maltratados, pidiendo ayuda. Elijah no se negaba. Cada animal que llegaba encontraba en el campo no solo refugio, sino una segunda oportunidad. Y Rook ahora era más que un superviviente, era un guardián. Observaba a los recién llegados, los acogía y parecía decirles a cada uno de ellos: «Lo sé, yo también estuve allí, pero ahora estamos en otro lugar.
Meses después, el porche de la cabaña ya no estaba vacío. Alrededor, corrían perros de diferentes razas y tamaños, cada uno con su propia historia marcada en el cuerpo. Elijah caminaba entre ellos en silencio como siempre, pero ahora había algo diferente en su semblante, una ligereza que hacía mucho tiempo que no conocía. Rook, siempre a su lado, permanecía atento. Ya no era prisionero del pasado, ahora era símbolo de resistencia, de redención. Y aunque el fantasma de Everett Rohr todavía rondaba en algún lugar distante, Elijah sabía que, fuera cual fuera el futuro, él y Rook lo enfrentarían juntos. Al final, aquel día en la subasta cuando todos llamaron al perro inútil, solo un hombre silencioso vio lo contrario, y fue esa elección, aparentemente pequeña, la que cambió no solo la vida de un perro, sino el destino de todos los que vendrían después.